Hola, ¿qué tal, apreciables amigos? Bienvenidos al programa maravilloso ¿Qué dice la Biblia? Un reconocido evangelista norteamericano de nombre Mark Finley expresó lo siguiente: el sábado llegará a ser una isla de paz en las tormentas de la vida. Se convertirá en el oasis que satisfaga la sed interior de tu ser. En el sábado experimentarás la gracia de Dios de forma maravillosa y asombrosa. A continuación, en este estudio sobre cómo guardar el día de reposo, lo desarrollaremos en forma de preguntas didácticas, es decir, preguntas y respuestas. Vamos a comenzar. La primera pregunta: siempre hay inquietud con respecto a cómo debemos guardar el sábado. Siempre ha sido inquietante respecto a eso. Sin embargo, a través de este desarrollo didáctico vamos a comprender dos elementos muy importantes que son principios que rigen de cómo yo debo guardar el día de reposo. Muy bien, la primera pregunta que trae para comenzar este estudio es cómo la forma correcta de respetar el sábado. Primera pregunta: ¿qué hizo Dios con el sábado? ¿Qué hizo Dios con el sábado? Bueno, vamos al primer libro de la Biblia. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Es donde tendremos precisamente la lectura para contestar esta pregunta. Miren, la palabra de Dios dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así es que hay algo muy importante que podemos destacar en este texto bíblico. Miren, el sábado fue precisamente establecido bajo tres elementos distintivos. Mira lo que hizo Dios con el sábado, este día de reposo. Lo primero que dice la palabra de Dios es que reposó. Reposó Dios, no porque estaba cansado, sino porque tenía un propósito fundamental, un recordatorio de Dios como nuestro creador. Ahora, número 2, dice que lo bendijo. Este día es un día bendito, pero lo tercero es que lo santificó. Así es que, queridos amigos, hay tres distintivos que tiene el día sábado. Lo que Dios hizo con el sábado es que lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Pero la segunda pregunta nos lleva a abrir un poquito el panorama del tema que estamos estudiando. Miren, la segunda pregunta dice: ¿en qué día se deben hacer los preparativos? ¿En qué día? Entonces quiero invitarlos al libro de Éxodo capítulo 16, versículos 22 y 23. Juntos vamos a dar lectura a esta cita bíblica, Éxodo 16, 22 y 23. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Entonces, ¿en qué día se deben hacer los preparativos? La Biblia enfáticamente dice el sexto día, el sexto día. Así que, queridos amigos, de forma práctica, nosotros sabemos bajo muchos elementos que el sexto día es el viernes. Es precisamente que a partir de ahí nosotros tenemos que hacer todos los preparativos. La Biblia incluso dijo que Moisés dijo a la congregación: mira, lo que habéis de cocedlo, cocedlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy. Incluso recogían el viernes una doble porción para que la porción adicional se guardara para mañana. Así es que, queridos amigos, el día en que deben hacerse los preparativos es el día sexto, el día viernes.
Vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta igual nos lleva a pensar y poder afirmar cuándo comienza el sábado. ¿Cuándo comienza el sábado? Muy bien, ustedes saben que precisamente estamos desarrollando este estudio bíblico que dice la Biblia. Entonces quiero invitarlos para que vayamos a Levítico capítulo 23, versículo 32. Juntos vamos a leer este texto bíblico. Levítico capítulo 23, versículo 32. Allí tendremos la lectura y dice la palabra de Dios: día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Eso qué significa? Miren, por ejemplo, hay otras versiones en la Biblia que igual declara que de puesta de sol a puesta del sol. Es decir, la pregunta es, ¿cuándo comienza el sábado? Comienza en la caída del sol o a la puesta del sol del día viernes, del día sexto, y termina al día siguiente con la misma caída del sol. Hay versiones diferentes, hay algunos que dicen de tarde a tarde, es decir, de tarde del viernes a tarde del sábado, complementa precisamente el sábado. Hay otras versiones que dicen de puesta a puesta de sol. Y hay otras versiones que dicen de caída de sol a caída de sol. Eso significa que el sábado comienza precisamente desde la tarde del viernes y termina hasta la puesta del sol del sábado. Muy bien, apreciables amigos, así es que vamos avanzando un poquito más. La pregunta número 4, y es una pregunta inquietante porque incluso los judíos crearon cientos y cientos de reglas para saber guardar el día de reposo. Incluso hasta el día de hoy, en Israel existen, por ejemplo, en los hoteles, precisamente elementos que identifican que ese día no se trabaja, ¿ya? Por ejemplo, el ascensor, hay un ascensor para el sábado que no funciona y otro pues para el judío común. Así es que es muy interesante eso. Pero vamos a la pregunta. Dice, ¿de qué hay que abstenerse en sábado? Miren, el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 10 nos da la respuesta de una forma tan clara y específica. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Pero mire lo que sucede. Es decir, que el reposo no solo es para la persona creyente, sino para todos los que constituyen su familia y los que también rinden servicio precisamente a la casa, al dueño. Por eso dice, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, incluso ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. La Biblia es claro, apreciables amigos. Así es que, ¿de qué debe abstenerse en sábado? La Biblia dice que debemos de abstenernos de trabajo alguno, del trabajo común que en los 6 días que Dios nos regala hacemos. Por eso nosotros tenemos que abstenerse de hacer trabajo alguno en el día sábado. Pero apreciables amigos, hay algo que yo quisiera agregar. Es muy importante. Usted es el dueño de la casa, usted tiene que saber que incluso a los extranjeros que llegan de visita deben saber que ese día es un día dedicado a Jehová. Ellos también pueden participar, porque de repente sentimos un poco de pena decir, pero yo ese sábado voy a la iglesia, yo no trabajo algo, y viene un visitante, ¿qué hago? Entonces usted tiene que dar ejemplo y muestra de que ese día es un día especial dedicado a Jehová. Ahora, vamos entonces a la quinta pregunta. La quinta pregunta es, ¿a dónde debemos ir el día sábado? Es decir, que si nos abstenemos de trabajo alguno, ¿a dónde tenemos que ir? Entonces quiero que vayan a buscar sus Biblias, ahí donde está. Si lo estás viendo en el celular, estás en un grupo pequeño, en la comodidad de tu casa, donde quiera que estés, abre tu Biblia. Vamos a empezar a entrar un poquito más de lleno a este estudio. San Lucas 4:16, yo lo tengo ya aquí. Dice,
vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Así es que, ¿a dónde debemos ir el día sábado? Lucas dice que siguiendo el ejemplo o los pasos de Jesús, tenemos que ir a la iglesia. La Biblia dice sinagoga. Ustedes saben que la sinagoga es el edificio del culto que se realizaba en el judaísmo. Era un lugar donde se interpretaba, se estudiaba las escrituras. Así es que nosotros debemos ir el sábado al templo, o como en aquellos tiempos, la sinagoga. Muy bien, pero es muy importante que nosotros podamos entender que a la iglesia se va con un propósito especial y específicamente vamos para estudiar la Biblia. Eso es muy importante. Ahora, pero, ¿qué se puede hacer en sábado? Esta pregunta, de hecho, ha causado inquietud, ¿no? Porque de repente pensamos, ¿qué se puede y qué no se puede hacer en sábado? Miren, por ejemplo, yo les dije al principio de este estudio que es importante que nosotros podamos guiarnos bajo dos principios rectores. Número uno, el primero es que el sábado es un día especial de adoración a nuestro Creador. Y el segundo está precisamente en esto. Vayan a su Biblia, San Mateo capítulo 12, versículo 12, y es precisamente que a la lectura dice, pues, ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Así es que el segundo principio para que yo sepa qué hacer y qué no hacer es que es lícito hacer el bien en el día de reposo. Así es que es muy importante que nosotros podamos entender. Miren, yo voy a poner un ejemplo así claro, rapidito. De repente nosotros podemos encontrarnos en una situación, por ejemplo, un familiar se enfermó en sábado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejarlo morir? Claro que no. Es una emergencia, es una urgencia, por lo tanto, dice el Señor, es lícito hacer el bien el sábado. Él puso un ejemplo, si una oveja se va al pozo o se lastima, no vamos a dejarlo que muera, no. Claro, a lo contrario es que si alguien en sábado te dice, ven, mira amigo, vamos a ir a hacer un trabajo en casa, es que me urge. Claro que no, porque el Señor fue claro, es un día dedicado a Él, no harás obra alguna. Eso lo puedes hacer en cualquiera de los 6 días que Dios te regaló para que tú lo puedas trabajar. Muy bien, vamos a la séptima pregunta. Ustedes saben que guardar el sábado no solo es una implicación obligatoria, no. Es un gozo, de alegría, de delicia. Pero entonces, ¿qué bendiciones existen cuando obedecemos a Dios? Mire lo que pasa en la séptima pregunta. Dice, ¿qué promesa hace Dios a quien es fiel? Quiero leer Salmos 37, 25 y me gustaría que juntos podamos encontrar esta cita bíblica. Salmos 37, 25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Miren qué interesante. Por eso el salmista David dice, he sido joven, ahora soy adulto, tal vez estoy anciano, y nunca he visto a un justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan por ser fiel a Dios. Incluso el versículo 3 y 4 dice, confía en Jehová, haz el bien y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Siempre tenemos esa preocupación. Si realmente, si yo guardo el sábado, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Cómo voy a sostener a la familia? Querido amigo, el salmista David contundentemente dice, no tengas temor, porque no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Vamos con la octava pregunta. ¿Qué protección brindará a Dios a quien lo obedece? Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 15 dice, si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando Jehová vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, recogerás tu grano, tu vino, tu aceite, daré también hierba en tu campo para tus ganados, comerá y te saciarás. ¿Qué significa eso? La protección que brindará Dios a quien obedece es que nunca le faltará la provisión a su tiempo.
Esa es la respuesta. Dios te dará la provisión a su tiempo. Apreciable amigo, quiero decirte algo. Hay una escritora norteamericana que hace una declaración. Aquel que guarda el sábado es capaz de obedecer los demás mandamientos. Pero aquel que no es capaz de guardar el sábado, tampoco será capaz de guardar y obedecer los demás mandamientos. Por eso, quiero, apreciable amigo, decirte que después de haber comprendido este estudio bíblico, quiero invitarte a proponerte esto. Número 1, a obedecer fielmente lo que Dios manda. Porque Santiago 4:17 dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hoy has comprendido el día de reposo y cómo guardarlo. Número 2, te propongo a confiar plenamente en Jesús. Por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que, apreciables amigos, esto es muy importante. Déjenme leerles rápidamente una carta, se las voy a leer literalmente, textualmente, una carta que encontré y que me llamó la atención. Es una carta de relación del pastor Mark Finley hacia una institución. Dice, décadas atrás, en 1976, le escribí al astrónomo del Observatorio Real de Greenwich para conseguir información sobre la secuencia ininterrumpida del ciclo semanal. Quería estar absolutamente seguro de que no había ninguna evidencia de cambio. Esta es mi carta, y miren cómo dice. Apreciado señor, actualmente estoy investigando la secuencia ininterrumpida del ciclo semanal. Varios astrónomos europeos afirman que el ciclo semanal ha llegado hasta nosotros intacto desde tiempos antiguos. En otras palabras, que el séptimo día de nuestra semana actual, por ejemplo, es idéntico al séptimo día de la semana de los tiempos bíblicos. Mi pregunta es triple, dice el pastor Mark Finley. ¿Qué muestran sus investigaciones en relación con la antigüedad intacta del ciclo semanal desde tiempos antiguos? Número 2. Los otros cambios en el calendario en los siglos pasados, del juliano al gregoriano, etcétera, ¿han afectado de alguna manera el ciclo de la semana? Número 3. El sábado de nuestro tiempo actual es descendiente directo del ciclo ininterrumpido de 7 del sábado mencionado en el registro bíblico de la crucifixión. Aprecio enormemente el tiempo dedicado a responder estas preguntas y espero su pronta respuesta. Atentamente, Mark Finley. Entonces, la respuesta, R.H. Tucker, agente de información del Observatorio Real de Greenwich, fue la siguiente. Apreciado señor, su carta al astrónomo real de Greenwich nos ha sido enviada a nosotros aquí y el director me pidió que la responda. La continuidad de la semana de 7 días se ha mantenido desde los primeros días de la religión judía. El astrónomo quizás se preocupe por las decisiones relacionadas con el tiempo, la fecha del calendario y el número de años. Pero dado que la semana es un ciclo civil, social y religioso, no debería haber ninguna razón de alteración por ningún ajuste al calendario. Cualquier intento de alterar el ciclo de 7 días siempre ha levantado la oposición más resuelta de las autoridades judías. Y estamos, dijo la persona responsable, plenamente seguros de que no se llevó a cabo ninguna alteración. El cambio del calendario juliano al gregoriano se realizó para no perturbar la secuencia de los días de la semana. Le saluda atentamente R.H. Tucker, agente de información. Así es que, queridos amigos, qué tremenda evidencia de una fuente oficial. Claro, si no hubiera esta carta no necesitaríamos, porque el registro bíblico es suficiente. Recuerda, querido amigo, la parte de la celebración del sábado lo constituye el culto de adoración, que se celebra en la mañana, que consta precisamente de una escuela donde se estudia las Escrituras y que continúa con el culto donde la predicación de un ministro, un laico, es esencial. Por la tarde precisamente las personas disfrutan de un descanso, de la lectura, la meditación, la obra misionera, compartir su fe, ayudar a las personas y también de una sección de la sociedad de jóvenes.
Por eso quiero decirte, apreciable amigo, cuando Dios te pide que te acuerdes del día sábado y lo puedas guardar adecuadamente, es porque Él desea que tú te acuerdes de Él como tu Creador y tu Redentor, que es el fundamento de tu felicidad. Hoy quiero proponerte, para que juntos podamos resolver en nuestra vida y tener la experiencia de expresar nuestra decisión. Decido guardar fielmente el santo sábado como día de reposo del Señor, siguiendo el ejemplo de Jesús. Que el Señor te bendiga, querido amigo.